problema 12. Haciendo un repaso total. En la figura se muestra un sistema de poleas y dos bloques idénticos colgando de la polea C. Si los radios de las poleas A, B y C son 10, 20 y 4 centímetros respectivamente, ¿cuántas vueltas tiene que dar la polea A para que los bloques estén al mismo nivel? Entonces, al comienzo los bloques están, uno se encuentra en esta parte y el otro más abajo. Pero estos dos comparten la misma cuerda. Entonces, lo que me piden es, esta de acá, ¿cuántas vueltas dará? ¿Cuántas vueltas va a dar? De tal forma que esta polea tiene que bajar y la otra subir. ¿Con qué finalidad? De que estén al mismo nivel. Entonces, como estamos con la misma cuerda, resulta que si esta cuerda baja 32 pi, es porque el otro tiene que subir también 32 pi, porque la cuerda es la misma, tiene una sola longitud la cuerda. Entonces, 32 pi acá, 32 pi, y justamente es los 64 pi que había al inicio de la separación. Entonces, yo sé que la cuerda ya bajó 32 pi. Significa que cuando baja, esa cuerda hace girar a la polea. Y si gira la polea, significa que si acá bajó 32 pi, aquí también estuvo en contacto, ¿cuánto? 32 pi. O sea que longitud que recorre la polea C es 32 pi, porque eso es lo que va a estar en contacto con la cuerda. Pero ¿quién es longitud de C? O de la polea C. Sabemos que es 2 pi por radio, porque el radio vale 4, multiplicado por el número de vueltas de C. Y eso es igual a 32 pi. Aquí, simplificando, o en todo caso pasa a dividir, y me sale que el número de vueltas de C es 4. O sea que este de acá, esta rueda, ha dado 4 vueltas. Eso significa. Pero C con B, ¿qué sucede C con B? Tienen el mismo centro, o sea, comparten el mismo eje. Y cuando comparten el mismo eje, número de vueltas de él con número de vueltas de él deben ser iguales. O sea que si C dio 4 vueltas, significa que B también dio 4 vueltas. O sea que ya tengo que B dio 4 vueltas también. Ahora, si B dio 4 vueltas, veamos qué sucede con A. Lo mismo, como están compartiendo la misma faja, si él avanza 5 metros es porque estuvo en contacto 5 metros. O sea, si la cuerda avanzó 5, aquí también va a avanzar 5. Y eso es lo que va a estar en contacto con esta polea, también 5. O sea que longitud de A con longitud de B deben ser iguales. Cosa que hemos visto en la observación anterior. Longitud de A es 2 pi por su radio, y su radio vale 10, multiplicado por el número de vueltas de A. Eso es igual, longitud de B, también 2 pi por su radio, y el radio de B es 20. Y eso multiplicado ¿por qué? Por el número de vueltas de B, pero sabemos que esto vale 4. Entonces, simplificando, observamos que el número de vueltas de A es 8. Problema 13. Carlitos sobre el suelo dibuja una circunferencia. Bueno, esto que sea la circunferencia del suelo, todo esto, cuyo radio es 18 metros, y luego por ella hace rodar un aro de 20 centímetros de radio. ¿Cuántas vueltas dio su aro para ir desde el punto M hasta el punto N? Entonces, esta rueda va a girar sobre esta circunferencia que está en el piso. Y en ese sentido. Entonces, sabemos que si la rueda avanzó 5 metros
esta parte de la rueda, significa eso está en contacto con el piso. O sea, estas dos son iguales, significa longitud que recorre la rueda es igual a la longitud que hay en el piso. Ahora, la longitud que recorre la rueda es justamente 2pi por su radio. Y el radio es 20 centímetros. Por el número de vueltas de ¿quién? De la rueda. Este es número de vueltas de la rueda. ¿A qué es igual? A longitud del piso. Ahora, la longitud del piso es todo esto en realidad, porque debe ir de M hasta N debe ir. Entonces, esta longitud, que es del piso, y como el piso es una circunferencia, en realidad sería longitud de arco. ¿Y cómo se calcula la longitud de arco? La longitud de arco se calcula el ángulo por el radio. Entonces, si esto es 60, este ángulo debe ser 300. Pero 300 debe estar en radianes. O sea, sería 5pi tercios. Entonces, el ángulo es 5pi tercios. Ahora, el radio vale 18. Entonces, yo quiero calcular toda esta longitud porque la rueda va a recorrer todo esto. Entonces, la longitud que recorre en el piso es justamente longitud de arco, y longitud de arco es el ángulo por el radio, pero el radio es 18, pero está en metros, y aquí yo puse en centímetros, significa que aquí lo debo convertir a centímetros y sería 100, y ahora sí ya tengo centímetros y aquí también centímetros. Entonces, nuevamente simplificando, ¿no?, me va a quedar el número de vueltas que da la rueda. ¿Y eso cuánto vale? Y eso vale 75. Significa que esta rueda ha dado 75 vueltas para hacer todo, o sea, llegar hasta N. 75 vueltas. Problema número 14. En el sistema mostrado, ¿cuántas vueltas como mínimo dará la rueda cuyo radio mide 5 para que los puntos M y N se encuentren lo más cerca posible? Entonces, tenemos la rueda cuyo radio es 9.
y la otra rueda menor que es 5. Ahora me dicen, este punto M con este punto N deben estar lo más cerca posible. Pero para que se encuentren, para que M y N estén lo más cerca posible es porque deben estar en este punto, aquí y aquí. Ahí deben estar. Eso será lo más cerca posible para ambos. Ahora, me dice, ¿cuántas vueltas como mínimo tiene que dar N? O sea, me está pidiendo esto. Número de vueltas, pero de N. Pero como mínimo. Ahora, lo que es cierto que si esto lo hago girar de esta manera, M se va acercando acá. Y es lo más rápido que se puede acercar por acá. A ver, si esto gira en ese sentido, esta rueda gira de esta forma. Si esto gira de esa forma, esto gira hacia el otro lado. Y esto, si esto gira en forma antihorario, el otro gira en forma horario. Ahí está. O sea que si M va a este punto en este sentido y llega lo más rápido a este punto, él también va a girar en ese sentido y va a llegar a este punto lo más rápido posible. Ahora, lo que es obvio, como esta es circunferencia más grande y este es más corto, de aquí hasta aquí, la longitud es mucho más que esta de acá. ¿Por qué? Porque el radio es más grande, pues. O sea, esta longitud es mucho más que esta longitud. Eso quiere decir que si ella llega aquí y ella también llega, en el primer instante no se van a encontrar. Porque la longitud que va a recorrer M es mucho más a la longitud que tiene que recorrer N. Entonces, primero, ¿quién va a llegar? Es obvio que primero llega N. N va a llegar acá primero. Si N llega primero, significa que M más o menos va a estar por acá. O sea que, ¿qué significa? Que N llega primero, pero ella todavía no llega. O sea que N tiene que darse, a partir de acá, de repente una vuelta completa, para que de repente ahí se encuentren. Ahora, yo no sé si se dará 1 o 2 o 3 vueltas, porque ella llega muy tarde. Entonces, ahora, como ella llega tarde, llegó acá, pero ella se encontrará por acá ahora. Entonces, de repente esto yo no sé cuántas vueltas va a dar. De repente da 1, da 2 o da 3, no lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando M llega acá, a partir de acá tiene que dar vueltas enteras. Lo mismo con N. Una vez que llegó acá, tiene que dar vueltas enteras. Pero no sé cuántas. Entonces yo digo, número de vueltas enteras para M. Yo no sé cuánto. Bueno, que sea A. Lo mismo hago para N. Número de vueltas enteras. Para N, que sea un B, porque yo no sé cuántas vueltas enteras va a dar una vez que llegó acá, y yo también no sé, una vez que llegó él, no sé cuántas vueltas enteras. Pero lo que sí sabemos, y lo que es cierto es que si ella avanza 5 metros, aquí avanzará 5, aquí 5, 5, o sea, la longitud que hace M, es igual a la longitud que hace N. Eso es lo que sabemos, porque él va a estar en contacto con él. Si avanza 5, él avanza 5, como él avanzó 5, y así, en cadena. Ahora, ¿cómo se calcula la longitud de M? Obviamente es 2pi por radio por el número de vueltas que va a dar M, pero no enteras, sino el total de vueltas que hace M. Entonces, el total de vueltas que hace M son las enteras, pero las enteras era a partir de acá. Pero también al comienzo hizo esta parte, pero esta parte, como me dicen que aquí es 90, justamente es la cuarta parte de una vuelta, o sea, esto es la cuarta parte de una vuelta. O sea, va a ser las enteras más esta cuarta parte. A más un cuarto. Lo mismo hago para el N. Será 2pi por radio
que el radio vale 5, por el número de vueltas totales, obviamente. Será las vueltas enteras, porque las enteras lo hace a partir de acá, pero para llegar acá avanzó también un cuarto, porque aquí es 90. O sea, más un cuarto. Simplificando, tenemos que el 9A más 9 cuartos igual 5B más 5 cuartos. Pero esto puede pasar a restar, como ya es homogéneo, te va a quedar simplemente 9A más 1 igual a 5B. Entonces, a esto estamos llegando, a esa igualdad. Recuerda que A era entero, B era entero, pero yo quiero que se encuentren lo más rápido posible. Y si yo quiero que se encuentren lo más rápido posible, estos enteros deben ser lo más pequeño posible. Entonces, lo más pequeño posible que puede ser A y B, y para que sean enteros, es justamente cuando vale 1 y él va a ser 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que M llegó acá tarde, obviamente, pero es suficiente que se dé una vuelta y N, que llegó temprano, se va a dar 2 vueltas y ahí se van a encontrar. Eso es lo que indica estos resultados. Por lo tanto, te pedía el número de vueltas que da B. Por lo tanto, el número de vueltas que da N. Simplemente el número de vueltas que da N sería, el número de vueltas es esto, 2 más un cuarto, que obviamente operando sería 9 cuartos. Bueno, por último, las claves de la evaluación, y en el problema 2 la respuesta es 18, obviamente no hay alternativa. En el resto sí hay alternativas. Bueno, continuamos la próxima semana con lo que corresponde a la semana. ¿Cuántas vueltas tiene que dar la polea A para que los bloques estén al mismo nivel? Entonces, al comienzo los bloques están, uno se encuentra en esta parte y el otro más abajo. Pero estos dos comparten la misma cuerda. Entonces, lo que me piden es, esta de acá, ¿cuántas vueltas dará? ¿Cuántas vueltas va a dar? De tal forma que esta polea tiene que bajar y la otra subir.
¿Con qué finalidad? De que estén al mismo nivel. Entonces, como estamos con la misma cuerda, resulta que si esta cuerda baja 32 pi, es porque el otro tiene que subir también 32 pi, porque la cuerda es la misma, tiene una sola longitud la cuerda. Pi. O sea que longitud que recorre la polea C es 32 pi, porque eso es lo que va a estar en contacto con la cuerda. Pero ¿quién es longitud de C? O de la polea C. Sabemos que es 2 pi por radio, porque el radio vale 4, multiplicado por el número de vueltas de C. Y eso es igual a 32 pi. Aquí, ¿sí? Entonces, 32 pi acá, 32 pi, y justamente es los 64 pi que había al inicio de la separación. Entonces, yo sé que la cuerda ya bajó 32 pi. Significa que cuando baja, esa cuerda hace girar a la polea. Y si gira la polea, significa que si acá bajó 32 pi, aquí también estuvo en contacto, ¿cuánto? 32. Problema 12. Haciendo un repaso total. En la figura se muestra un sistema de poleas y dos bloques idénticos colgando de la polea C. Si los radios de las poleas A, B y C son 10, 20 y 4 centímetros respectivamente,